Vamos a hablar del memorial en la Edad Media. Y pues lo importante de esta época es que a inicios del siglo V, los papas como León Magno fueron conservando textos o cuadernillos llamados libelli, que luego formarían lo que conocemos como los sacramentarios. Podríamos entenderlo como pequeños textos litúrgicos, como un pequeño misal. Y luego hubo una gran unificación en la iglesia oriental y en la iglesia occidental. Los orientales pues comenzaron a crear sus libros que les llamaron eucología, y ahí se basaban en todas sus oraciones para la Eucaristía. Y los occidentales, en cambio, pues comenzaron a crear plegarias eucarísticas y prefacios con una dimensión cristológica. Luego tenemos que el sagrario no estaba en la iglesia, entonces se encontraba en la sacristía. Entonces lo que se hizo fue sacarlo de la sacristía y ponerlo en la iglesia, o sea, en el altar mayor. Era, pongámoslo así, eran pequeñas palomitas en donde se guardaba el Santísimo, pero no con el sentido que lo comprendemos ahora. Pero esto dio un gran golpe a la iglesia, porque la gente dejó de comenzar a ver una dimensión eucarística en las formas consagradas. Pues la gente ya no comprendía mucho o ya no entendía mucho en la parte de la consagración. Entonces se centraban más en el ver y adorar que en el comer y el beber. Amalario de Metz, pues para explicar la Sagrada Eucaristía, pues utilizó el método alegórico, pero este se centró tanto en este método alegórico que se perdía mucho el sentido de la liturgia. Entonces un diácono llamado Floro de Lyon iba a atacarlo, iba a decir que se podía entender este alegorismo como que si se hiciera una duplicidad en el memorial, es decir, que estuviéramos recordando el memorial de la cruz y el memorial de la Eucaristía. Entonces este era el pequeño problema en el que caía Amalario. Ahora vamos a hablar sobre Pascasio y Ratramno. Ellos tienen en común una parte de su doctrina, y es que el sacrificio de la misa es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. En esto coinciden los dos, pero luego se van a ir por otras vertientes. Pascasio se va a quedar con este punto, o sea, va a decir de que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, pero Ratramno va a decir que lo que vemos en la Eucaristía no es el cuerpo real de Cristo, sino que, o sea, no es la presencia real de Cristo, sino es un mero silogismo, porque Cristo se encuentra en el cielo. Y luego tenemos a Pedro Lombardo. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces él va a afirmar de que en la Eucaristía se encuentra la presencia real de Cristo. Ahora vamos a hablar de uno de los grandes teólogos de la historia, y es Santo Tomás de Aquino. Pues Santo Tomás de Aquino, para combatir este problema que se tiene del memorial en caer en un alegorismo extremo, o de decir que es simplemente un símbolo, pues Santo Tomás de Aquino va a decir de que hay un vínculo entre el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz y el memorial de la Eucaristía. O sea, hay una unión. Y él lo que va a decir lo va a hacer por medio de dos partes. Él va a decir de que en toda acción sacrificial es ofrecido algo, y por ende Cristo se ofrece en el memorial de la Eucaristía. O sea, en todo sacrificio ofrecemos a Cristo, y Cristo es ofrecido en el memorial de la Eucaristía, porque él va a hacer la distinción del sacrificio de Cristo en la cruz con respecto al memorial de la Eucaristía. Pues él va a decir de que la Eucaristía es sacrificio principalmente porque es oblación, o sea, es hecha por la iglesia y es aceptada por Dios de la víctima que está presente en el altar, es decir, de Cristo. O sea, la iglesia ofrece a Cristo y Dios acepta esa ofrenda que hace la iglesia. Por ende va a decir Duns Scoto
que en el sagrario, o sea, se encuentra Cristo, pero solo cuando Cristo es ofrecido en el altar se puede hablar de sacrificio. Por eso él va a decir, Cristo es víctima, pero no el sacerdote. Entonces podríamos concluir de que en la Edad Media hubieron altos y bajos con respecto al pensamiento que se tenía sobre el memorial. Y no solo eso, sino que se desvincula el sacrificio de Cristo en la cruz con el sacrificio de la Eucaristía. O sea, se parte en dos, se creen que son dos cosas. Nos encontramos en la Eucaristía como memorial y ahora vamos a conocer cuál fue la doctrina protestante acerca de la Eucaristía. Vamos a destacar 5 puntos importantes que hace esta reforma protestante. El primero es el rechazo de la dimensión sacrificial. Recordemos que ellos dicen que hay un solo sacrificio y es el sacrificio de la cruz. La Eucaristía no sería un verdadero sacrificio, criticando el alegoricismo que se había dado en esta época. También destacan el aspecto comunitario y convivial de lo que ellos llamarían la cena. El tercer punto es que estos reformadores protestantes afirman que la Eucaristía o esta cena ha sido instituida para comer y no para adorar. De este modo, ellos destacan la manducatio y no la adoratio. Incluso dirán que se pueden acercar a la comunión incluso aquellos que no tienen fe, dando paso a la manducatio impior. De igual manera, es exigida la comunión bajo las dos especies, ellos rechazando la doctrina de la concomitancia. Y finalmente critica la doctrina de la transubstanciación. Entonces, hemos expuesto hasta ahora los 5 puntos de la Reforma Protestante. Vamos a ver a cada uno de estos pensadores. Lutero es el máximo exponente de la Reforma Protestante. En algunos de sus escritos menciona que la misa es el peor de los abusos, la peor abominación. Él destaca el aspecto comunitario, pero rechaza el sacrificio. Diría que la celebración eucarística que hacemos los católicos no es el sacrificio de Cristo en la cruz, pues uno solo es el sacrificio. Y la iglesia intentaría representar algo que ya ha ocurrido anteriormente. Por lo tanto, rechaza todo el carácter sacrificial. Entonces, durante la celebración que ellos hacen, que es la celebración de la cena, va a omitir todas las referencias sacrificiales y gran parte de la plegaria eucarística. Zwinglio insiste en la justificación por la sola fe y rechaza el sacramento como medio de salvación. Él dirá que solo existe un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, no el de memorial, sino que es una mera conmemoración del sacrificio de Cristo. Respecto al carácter sacrificial, Zwinglio opina lo mismo que Lutero. Apoyado en el principio de la justificación por la sola fe, rechaza todavía más el valor del sacramento como medio de salvación. Calvino, por su parte, reitera que Cristo es el único sacerdote y que el único sacrificio es el de la cruz. Por lo tanto, el sacerdocio eterno de Cristo sustituye cualquier otro sucesor, es decir, lo excluye. La cruz es nuestro único sacrificio y la misa nos haría olvidar la cruz, poniéndose en su lugar y sustituyendo sus frutos. De alguna manera podríamos resumir que la doctrina de los reformadores protestantes rechazan las misas privadas, porque en ella no se distribuye la comunión bajo las dos especies. También la noción por la doctrina de la justificación. Dirán que la celebración eucarística es opus hominum y no sería opus dei. Entonces allí hay un rechazo de todo sacrificio, porque dirían que nosotros no tenemos ningún mérito para ofrecer a Dios nada. Entonces, el tema de la presencia, finalmente, podríamos decir que es necesario que la doctrina católica defienda las ideas en contra de los reformadores protestantes, pues para nosotros la misa no resta importancia al sacrificio de la cruz, pues no se está haciendo un nuevo sacrificio, sino que es el mismo sacrificio. Para nosotros el término memorial no hace referencia a un simple recuerdo, sino al término de anamnesis, que quiere decir hacer presente, actualizar el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, hay un solo sacrificio y hay una sola cruz, hay un solo sacrificio en la cruz de Cristo que se entrega por nosotros.